Hola, soy Nuria Sierra y te doy la bienvenida a este canal de podcast titulado Pasión por la escritura creativa. Soy escritora, lectora profesional, formadora y mentora de escritores. Mi misión es ayudar a los apasionados de las palabras a desarrollar todo su talento en el proceso de escritura. En este canal quiero compartirte toda mi experiencia acerca de técnica narrativa, trucos de escritura y motivación para escribir. Si eres nuevo, me encantará que te suscribas a este canal allá donde lo estés escuchando, ya sea en Spotify, en iVoox, en Google Podcast o en Apple Podcast. En este episodio quiero compartirte una serie de trucos para escribir buenos diálogos, porque los diálogos son uno de los recursos narrativos más importantes que tenemos para construir nuestra historia. El estilo directo, es decir, esos diálogos clásicos que todos conocemos encabezados cada frase por esa raya ortográfica, lo que nos permite es que el narrador se calle y que sean los personajes los que hablen directamente con su propia voz sin intermediarios. Por eso es un recurso narrativo tan importante. Hay que utilizarlo en su justa medida, es decir, ni mucho ni poco, pero es un elemento fundamental para conseguir un buen ritmo dentro de nuestra historia. El diálogo tiene que tener siempre una función, no se trata de rellenar por rellenar, ¿no? Y además tiene que tener un propósito, porque sobre todo no puede servir de excusa para darle información al lector. Esto lo explicaré un poquito más adelante. Así que, como te decía, los diálogos tienen siempre una función narrativa que cumplir. Y en este caso te voy a dar tres trucos para que construyas buenos diálogos teniendo en cuenta eso, que tiene que tener un propósito y tiene que tener una justificación dentro de tu texto. El primer truco para hacer un buen diálogo es que cumpla la función de caracterización de los personajes. Como te decía antes, los personajes, cuando están en un estilo directo, hablan ellos, se escucha su voz y por lo tanto debemos hacer que esos diálogos sean naturales y que cada uno de los personajes hable según su ADN, es decir, que se exprese según su edad, su origen, su nivel de estudio, su clase social. Para ello, tienes en mi web un recurso gratuito que se llama Ficha del personaje que te permitirá construir protagonistas de carne y hueso y que tengan una voz propia en el momento de lanzarse a hablar en diálogos. Te pondré el enlace por aquí en la descripción de este podcast para que puedas descargártelo de forma totalmente gratuita. Ten en cuenta también que si el diálogo sirve para caracterizar a los personajes y para darle voz propia, también tienes que tener en cuenta que hay relaciones entre los personajes. Es decir, que un personaje no tendrá que hablar igual con su novia que con su jefe, ¿no? A su novia, por ejemplo, le hablará directamente diciendo: «Cari, ¿me has preparado la cena?». Y a su jefe, probablemente ese mismo personaje le diga: «Jefe, sí, he terminado el trabajo». Como ves, además de caracterizar al personaje, también los diálogos caracterizan las relaciones entre todos los participantes de tu historia. Y esto tiene mucho que ver también con el tono de la narración. También los diálogos sirven para expresar sentimientos de tus protagonistas. Puede ser ira, puede ser ironía, puede ser tristeza. Pero ten en cuenta que más allá de la importancia de los sentimientos está la motivación. Es decir, ¿cuál es la motivación de ese personaje? ¿Qué hace que le mueva a la acción? Sobre este tema, también de los motivos y de las emociones de los personajes, tengo un contenido anterior que te pondré por aquí en la descripción de este podcast. Puede ser que tu personaje lo que quiera es ocultar la tristeza y en ese diálogo tendrás que crearlo de tal forma que esté intentando guardar eso mismo, esa emoción de tristeza a través de la ocultación. En resumen, como los diálogos sirven para dar voz directa a los personajes, lo que te permite es caracterizar y dotarlos de carne y de hueso a tus protagonistas.
Otro de los trucos para construir buenos diálogos es que estos permitan hacer avanzar la trama. Como te decía al principio, un diálogo no puede ser de relleno. El diálogo siempre tiene que tener un propósito. Yo, por ejemplo, cuando leo algunos manuscritos, algunos borradores de novela de autores muy noveles, veo que hay diálogos totalmente banales. Diálogos tipo, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esos diálogos no aportan ningún tipo de información. Y el diálogo lo que tiene que aportar es información y datos, sobre todo, para que siga desarrollándose la acción. Porque de lo que se trata en una historia es de actuar, de avanzar, de mover ficha y de que el personaje a través de ese diálogo pueda cambiar sus ideas o sus creencias. Pero ojo, los diálogos no pueden ser explicativos. Cuando digo explicativo me refiero a que estamos dando una explicación no dentro del avance de la trama, sino una explicación para el lector. Un dato para decirle, ojo, lector, que este dato es importante. Y a veces utilizamos los diálogos para eso y es una forma bastante errónea de utilizar el estilo directo. Déjame que te ponga un ejemplo práctico para explicarte esto del diálogo explicativo. Bien, es un ejemplo sacado de un borrador de novelas, un ejemplo real. Y te pongo en contexto. Se trata de una conversación telefónica entre dos amigos y uno de ellos le dice al otro, solo sé que sigues en Francia, país al que te fuiste, y que nos separamos en Madrid hace 25 años. Bien, este dato no hace avanzar la trama. Esta conversación lo único que está haciendo es dándole al lector información. Es decir, el narrador lo que está utilizando es el diálogo para lanzar datos al lector. Pero realmente esta conversación no es una conversación natural entre esos dos amigos, porque ya sabe perfectamente al que le está dirigiendo la conversación que se marchó a Francia, con lo cual no tendría por qué decirle a Francia, al país al que te fuiste, porque está claro que ya está en ese país. Bien, entonces, lo que quiero decir con diálogo explicativo es que no se puede utilizar para dar datos directamente al lector, sino para hacer avanzar la trama. Así que es muy importante de verdad que los diálogos no sean explicativos, que no se utilicen como una justificación para dar información al lector, sino que hagan avanzar la trama y aporten nueva información para la acción, para, como digo, mover ficha y avanzar en el conflicto. Y el tercer truco para construir buenos diálogos es que estos tienen que mantener la atención del lector. Hay que tener en cuenta que los diálogos, como decía al principio, son, digamos, marcas, ¿no? Porque vienen encabezados por una rayita, ¿no? Por ese guioncito ortográfico, con lo cual permiten descansar a la vista. Su disposición en la página lo que hace es marcar los bloques de contenido. Cuando tenemos muchos bloques de párrafos seguidos y párrafos y párrafos y párrafos donde está directamente hablando el narrador, lo que permite el diálogo es dar aire a esos bloques, ¿bien? Y además son muchísimo más ágiles de leer. Por eso no hay que hacer diálogos banales, porque los diálogos, como digo, son importantes para romper esa monotonía entre párrafos, entre bloques informativos del narrador y darle un respiro al lector, ¿no? Que el lector diga, espérate, a ver, que van a hablar los personajes, voy a prestar atención. De ahí que tengan que ser diálogos importantes, con contenido y que hagan avanzar a la acción, para no defraudar las expectativas del lector y para que éste siga leyendo. Así que los buenos diálogos también aligeran y permiten dar ritmo, cambiar un ritmo más lento como pueda ser una descripción de un narrador a un ritmo más rápido como pueda ser una conversación entre dos personajes. Y hasta aquí los trucos para construir buenos diálogos. Acuérdate que caractericen bien a tus personajes, que hablen con el ADN propio de cada uno de ellos. También que hagan avanzar la trama y que no sean de relleno, no sean conversaciones totalmente banales y explicativas.
Y el tercer truco es que permitan mantener la atención del lector, que permitan cambiar un ritmo más lento a un ritmo más rápido. Y hasta aquí el episodio con los trucos para escribir buenos diálogos. Espero que te resulte de utilidad y si es así, que lo compartas con quien creas que le puede interesar. No olvides suscribirte a mi newsletter en nuriasierra.com y a seguirme en todos los canales sociales donde comparto un montón de contenido de valor. Muchísimas gracias por escucharlo y hasta el próximo episodio.